Bueno, empezamos ahora ya así con la oración. Fijaos que la clase anterior la dedicamos a ver una unidad inferior a la de la oración, pero superior a la palabra, que es la del sintagma. Y ahora vamos a entrar ya directamente en la oración simple y vamos a ver cuáles son sus constituyentes inmediatos. Los llamados constituyentes inmediatos de la oración son el sujeto y el predicado. Veremos después también, cuando veamos los diferentes complementos del verbo, veremos un apartado para los llamados complementos oracionales. Ya veréis, pero ya lo veremos cuando lleguemos a ellos, que hay unas palabras que están dentro de la oración y que en realidad no están dentro ni del sujeto ni del predicado, sino que modifican a toda la oración por completo. Ya las explicaré de una forma más sistemática, pero pensad, por ejemplo, en las interjecciones. Las interjecciones. Ay, me he dado un golpe. Ese ay está fuera del sujeto y del predicado de la oración y afecta a toda la oración. Esos serían los llamados complementos oracionales, pero a eso llegaremos luego. Ahora vamos a hablar de los dos constituyentes inmediatos de la oración, que son el sujeto y el predicado. Mirad, la oración simple, la oración gramatical, en general tiene dos constituyentes, que son el sujeto y el predicado. Ese es el esquema básico. Ahora veremos de todas maneras que hay oraciones que no tienen sujeto, ni lo pueden tener. Pero lo que no vamos a encontrarnos son oraciones que no tienen predicado. Porque las oraciones que no tienen predicado no son oraciones, son frases o enunciados. Los vimos ayer, ¿lo recordáis? Para que la oración sea oración, tiene que tener un verbo. De manera que decir que una oración tiene dos constituyentes básicos, que son el sujeto y el predicado, es lo mismo que decir que la oración es la suma de un sintagma nominal más un sintagma verbal. ¿Por qué? Porque el predicado tiene que tener siempre un verbo y, por tanto, el predicado tiene que ser un sintagma verbal. Mientras que el sujeto tiene que ser obligatoriamente, si la oración tiene sujeto, el sujeto tiene que ser obligatoriamente un sintagma nominal. No hay ningún otro tipo de sintagma que pueda ser sujeto. Ninguno. Y ahora veremos algunos casos de estos complicados y conflictivos, porque nosotros tenemos una idea de lo que es el sujeto y porque además, en general, venimos muy mal acostumbrados preguntándole al verbo. Y como le preguntéis al verbo en una oración con un sujeto un pelín complicado, os va a dar un resultado que no es el que toca. No tenéis que preguntarle al verbo nada, ni para reconocer ningún tipo de complemento, ni para reconocer el sujeto. El sujeto se reconoce como... El sujeto es siempre un sintagma nominal que concuerda con el verbo. El sujeto es un sintagma nominal que concuerda con el verbo. ¿Y en qué concuerda con el verbo? Concuerda con el verbo en número y persona. Si yo tengo un verbo en tercera persona del singular, necesito un sujeto que sea tercera persona del singular. Si yo tengo un verbo en tercera persona del plural, necesito un sujeto que sea tercera persona del plural. Pero es que además ese sujeto tiene que ser sí o sí un sintagma nominal. No me vale ni un sintagma preposicional, ni un sintagma adjetival, ni un sintagma adverbial. El sujeto tiene que ser un sintagma nominal. Mira, cuando yo tengo una oración como por ejemplo, me gusta ese cuento, la mayoría de gente, si yo ahora pregunto, ¿cuál es el sujeto de me gusta ese cuento? La mayoría me va a decir que el sujeto es a mí. Eso está mal, no fatal. A mí no puede ser sujeto de la oración. ¿Por qué? Porque empieza por preposición. Si empieza por preposición, la preposición lo que nos marca es que lo que tenemos es un sintagma preposicional y un sintagma preposicional no puede ser sujeto. El sujeto de la oración tiene que ser un sintagma nominal. Aquí, en principio, yo podría pensar que el sujeto podría ser me. Pero me no puede ser el sujeto por dos razones. Primera razón, gusta es tercera persona, no es primera persona. La primera persona de gustar es gusto, no gusta. Desde el momento que yo tengo un verbo en tercera persona, no puedo tener un pronombre en primera persona, que sería me. Además de eso, los pronombres de sujeto
no incluyen el me. Los pronombres de sujeto, como vimos cuando vimos la morfología, los pronombres de sujeto son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas, usted y ustedes. No me. Me no es un pronombre de sujeto. Por tanto, me no puede ser el sujeto de gusta. No puede serlo, por las dos razones que os he dicho. Porque me no es un pronombre de sujeto y porque no concuerda con el verbo. El verbo está en tercera persona y me está en primera persona. ¿Puede ser el sujeto a mí? No, ya he dicho que a mí no puede ser el sujeto porque no puedo sobreentender, no puedo decir que es un sujeto elíptico omitido, luego veremos que hay oraciones que tienen sujeto elíptico omitido, pero a mí no puede ser sujeto porque empieza por preposición. ¿Puede ser el sujeto yo? No. Yo a mí me gusta, yo me gusta. No, eso no tiene ningún sentido en castellano. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El sujeto de esta oración es ese cuento. ¿Por qué ese cuento es el sujeto? Porque si yo pongo el verbo en plural y en lugar de gusta tengo gustan, el sintagma nominal que me cambia cuando cambio el verbo de número es esos cuentos. El me no me cambia esos cuentos. Por tanto, el sujeto es ese cuento y el sujeto es esos cuentos. Cuidado con estas oraciones, porque más de una vez han preguntado sujetos de oraciones como estas. Si os preguntan el sujeto en el examen de alguna oración, no van a preguntar el sujeto de María come patatas. Yo, esos sujetos, es que hasta me los he saltado. El sujeto es aquella cosa o persona de la que el verbo dice algo. Pero claro, en María come patatas está clarísimo que el sujeto es María. Es que ni tenéis que preguntar, ni tenéis que hacer prueba de concordancia, ni nada. El lío viene cuando el sujeto no está justo delante del verbo, y el lío viene cuando el sujeto, digamos, de sentido no se corresponde con el sujeto gramatical. Como nosotros pensamos que el sujeto es la persona a la que se refiere la acción del verbo, esa es la idea que nosotros tenemos de sujeto, claro, si yo digo me gusta ese cuento, resulta que soy yo el sujeto. Pero una cosa es el sujeto nocional y otra cosa es el sujeto funcional. Y el sujeto aquí no es ni yo, ni me, ni a mí, sino que el sujeto es ese cuento. Y en me gustan esos cuentos se demuestra que cuando yo cambio el verbo de número, la única parte de la oración que me ha cambiado es la que es sujeto, que además es un sintagma nominal porque lo tiene que ser. Lo mismo pasa, fijaos, con a mucha gente le molesta el humo. Aquí el cuerpo nos pide que pongamos que el sujeto es a mucha gente. Pero a mucha gente no puede ser sujeto porque empieza por preposición. El le no puede ser sujeto por las mismas dos razones por las que antes el me no podía ser sujeto. Le es un pronombre, bueno, por una razón, porque molesta es tercera persona y le es verdad que es tercera persona. Pero le no es un pronombre de sujeto, por tanto el le no puede ser sujeto. ¿Cuál puede ser aquí el sujeto? El humo. ¿Es efectivamente el humo sujeto? Voy a hacer la prueba de la concordancia. Si tengo el verbo en singular, lo pongo en plural. Si lo tengo en plural, lo pongo en singular. Pongo el verbo en plural y en lugar de molesta, digo molestan. ¿Cuál es la única parte de la oración que me ha cambiado obligatoriamente? El humo. No puedo decir a mucha gente le molestan el humo. Tengo que decir a mucha gente le molestan los humos. Por tanto, los humos es sujeto y el humo es sujeto. Cuidado con estas. Haremos práctica porque son estas las que os ponen para encontrar el sujeto y son estas en las que picáis. El sujeto no puede empezar nunca, nunca, nunca por preposición. ¿Puede tener el sujeto una preposición? Sí, como los sintagmas nominales que hemos visto antes. Si yo digo, por ejemplo, el hijo de la portera, el hijo de la portera tiene 5 años, el hijo de la portera es sujeto. Y me diréis, ¿pero tiene una preposición? Sí, pero no está encabezado por preposición. El núcleo del hijo de la portera es hijo, por tanto es un sintagma nominal. Que luego el sintagma nominal tiene dentro un sintagma preposicional que hace de complemento del nombre. Sí, ¿y qué? El hijo de la portera es como si me decís el hijo pequeño o como si me decís el hijo porteril. Ya sé que porteril no existe, bueno, no sé, ahora he hecho un poco de Cervantes, que se inventaba también los adjetivos cuando le convenía. Lo es. Entonces, el sujeto puede tener una preposición dentro, pero lo que no puede es estar encabezado por una preposición. ¿De acuerdo? Cuidado con esto. Haremos práctica y ya veréis cómo vais a aplicar, ¿eh? Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos oraciones que no tienen sujeto? Cuando tenemos oraciones que no tienen sujeto, nos pueden ocurrir dos cosas. La primera,
que el sujeto no esté escrito, que el sujeto no esté explícito, pero que el sujeto se sobreentienda por el verbo. Si yo digo, por ejemplo, en mi casa comemos a las 3, el comemos hace referencia a la primera persona del plural. Por tanto, ahí tendríais un sujeto elíptico u omitido que sería nosotros. Pensad que el castellano, igual que el catalán y a diferencia del inglés, tiene un paradigma verbal muy rico y el verbo nos indica si es primera persona, segunda, tercera, singular o plural, y por eso no necesitamos poner el sujeto, a diferencia del inglés. El inglés tiene que poner el sujeto, porque si yo digo, por ejemplo, it, ¿qué? Yo, tú, él no, porque sería it con la S, pero para el resto de las personas no sabríamos a qué me estoy refiriendo. En castellano, si yo digo como, es primera persona. Si yo digo comes, es segunda persona. Si yo digo comemos, es primera persona del plural. Si digo coméis, es segunda persona del plural. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Entonces, en castellano vais a encontraros con muchas oraciones con el sujeto elíptico u omitido. El sujeto que se sobreentiende porque el verbo nos da la información, ese sujeto que es elíptico o omitido, nos indica que la oración tiene sujeto. En casa comemos a las 3, esa oración tiene sujeto. Otra cosa es que no esté explícito, pero se sobreentiende. Pero no es una oración impersonal, que son las que vamos a ver ahora. En el caso de las oraciones impersonales, nos encontramos con oraciones que no tienen sujeto explícito, pero con oraciones en las que es imposible introducir o sobreentender un sujeto. Llueve poco en Mallorca. Llueve poco en Mallorca. ¿Cuál es el sujeto de llueve poco en Mallorca? No tiene sujeto, ni se le puede poner. El verbo llover es un verbo impersonal en castellano. No tiene sujeto, a diferencia también del inglés, que en inglés le ponen el it, sí. Pero en castellano no es él llueve, ella llueve, yo lluevo. Llueve es una oración impersonal porque no tiene sujeto, ni se le puede poner, ni se puede sobreentender. Cuando hablamos de oraciones impersonales, por tanto, no hablaríamos de esta estructura, que es la estructura básica de la oración. No hablaríamos de una oración como la suma de un sujeto más un predicado, la suma de un sintagma nominal más un sintagma verbal, sino que hablaríamos de oraciones que tienen directamente predicado, sintagma verbal, y que no tienen sujeto ni lo pueden llevar. Y en ese caso nos encontraríamos con 3 tipos de oraciones impersonales. La primera, el primer tipo de oración impersonal son las que se llaman unipersonales, que son verbos de fenómenos meteorológicos, verbos de naturaleza, llover, granizar, nevar, amanecer, anochecer. Entonces, ese tipo de oraciones son oraciones que no tienen sujeto ni lo pueden llevar. Aquí, por ejemplo, en nieva con frecuencia en la montaña, ya veis que con frecuencia empieza por preposición, por tanto no puede ser sujeto, y en la montaña también empieza por preposición y tampoco puede ser sujeto. Y no le puedo poner ningún sujeto. No puedo sobreentender un sujeto, no puedo decir él nieva en la montaña o ella nieva en la montaña. Por tanto, sería una oración impersonal, unipersonal. Segundo tipo de oraciones impersonales, las llamadas gramaticalizadas. ¿Qué ocurre con estas oraciones? Mira, estas oraciones se construyen con verbos que en algunos contextos no forman oraciones impersonales y en otros contextos sí. Por ejemplo, ahora me explico, el verbo ser. Cuando yo digo, por ejemplo, yo soy profesora, ahí claramente hay un sujeto. Pero cuando yo digo, todavía es temprano, estoy construyendo una oración con el verbo ser, pero que no tiene sujeto ni lo puede llevar. En algunos casos, que además muchas veces tienen que ver con el tiempo meteorológico, pero también con el tiempo de la hora, ¿sí? En algunos casos, verbos como ser, estar, haber, hacer está repetido, perdonad, bastar y sobrar, son verbos que en algunos contextos pueden llevar sujeto, pero que en otros contextos no pueden llevarlo. Ejemplos como es tarde, hubo, volvemos a recuperar el verbo hay famoso, ¿os acordáis que hablamos? Dijimos que el verbo haber, cuando actúa como auxiliar en formas compuestas, se conjuga y entonces sí que puede llevar sujeto. Si yo digo, por ejemplo, yo qué sé, ha tenido 3 hijos,
Es verdad que ahí tengo el verbo haber, pero tengo el verbo haber como auxiliar. Cuando el verbo haber funciona como verbo independiente, ¿os acordáis que vimos que el verbo haber era un verbo defectivo? Que quiere decir que no tiene toda la conjugación. Hay un coche, hay dos coches. Hubo un accidente, hubo dos accidentes. No hubieron dos accidentes, aunque lo leamos y se diga. Había un problema, había problemas. No habían algunos problemas o han habido algunos problemas. ¿De acuerdo? Y después también basta, por ejemplo, basta con su presencia. ¿Qué sujeto le podéis poner a basta con su presencia? Él basta con su presencia, ella basta con su presencia. No, si dijerais a ella le basta con su presencia, a ella no podría ser sujeto porque tiene preposición. Algunos usos de estos verbos son impersonales porque ni tienen sujeto ni lo pueden llevar. Finalmente, el tercer tipo de oraciones impersonales son las llamadas impersonales reflejas. Dedicaremos luego también media clase un día a los valores del se, porque vais a ver que nos van a salir bastantes ses diferentes. Hay un tipo de oraciones que se construyen con el se y el verbo en tercera persona del singular que son impersonales, que no tienen sujeto ni lo pueden llevar. Si yo digo, por ejemplo, se vive bien en Mallorca, se vive bien en Mallorca, se vive bien en Mallorca ni tiene sujeto ni lo puede llevar. Puedo decir, él vive bien en Mallorca. Puedo decir, la gente vive bien en Mallorca. Pero el hecho de que aparezca un se impide que aparezca un sujeto y por tanto lo que yo tengo es una oración impersonal. Cuidado, por favor, porque la mayoría de oraciones que tienen se tienen sujeto. Veremos en la próxima semana las oraciones reflexivas, las oraciones recíprocas y luego también cuidado con las llamadas pasiva refleja. Fijaos, se vende un piso en mi bloque. Se venden unos pisos en mi bloque. ¿Cuál es el sujeto de se vende un piso en mi bloque? Un piso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir se venden unos pisos en mi bloque. Tengo un sintagma nominal que cambia cuando cambio el verbo de número. A diferencia de se vive bien en Mallorca, que no puedo decir de ninguna manera se viven bien en Mallorca. ¿Lo veis? Por tanto, cuidado, cuidado. Y luego ya veremos, el niño se lava la cara, el sujeto sería el niño, o los novios se besan, que el sujeto serían los novios. Que aparezca un se no quiere decir que sean impersonales, pero sí que hay unas oraciones que tienen se que son impersonales. Luego también, si buscáis por internet, ya sabéis que no lo recomiendo mucho, pero bueno, todo esto lo tenéis explicado arriba en un vídeo del canal ese de un profesor, no me dan comisión, pero ya sabéis que esos vídeos sí que me gustan porque sí que están bien. Si buscáis por internet, a veces dan por oraciones impersonales, oraciones como llaman a la puerta o comentan las últimas noticias. ¿Por qué? Pues porque parece que no tienen sujeto. No, claro que tienen sujeto. Llaman a la puerta es, ellos llaman a la puerta, alguien está llamando a la puerta. Le puedo poner un sujeto. A diferencia del resto de las impersonales, a llaman a la puerta puedo decir los niños llaman a la puerta. Comentan las últimas noticias, puedo decir los periódicos comentan las últimas noticias. Le puedo poner un sujeto. Repito, algunos manuales y algunos materiales por internet ponen que esas oraciones son impersonales ocasionales. No son impersonales porque pueden llevar sujeto. Se lo podéis poner, a diferencia de llueve, que no le podéis poner sujeto, hay dos coches, que no le podéis poner sujeto, o se vive bien en Mallorca, que no le podéis poner sujeto ni aunque queráis. ¿Sí? Bueno, todo eso lo tenéis aquí resumido, fijaos. Cuando hablamos de oraciones por la estructura de los constituyentes inmediatos, nos encontramos por una parte que las oraciones pueden ser personales, que son las que tienen sujeto. Estas oraciones que tienen sujeto pueden llevar el sujeto explícito o el sujeto elíptico. Si yo digo, tengo frío, esa es una oración personal porque tiene sujeto, en este caso elíptico, pero tiene sujeto, yo tengo frío. Los niños salen tarde del cole, los niños es sujeto, en este caso explícito. Cuando las oraciones son impersonales, no tienen sujeto, están formadas solamente por el predicado
y pueden ser de estos tres tipos que tenéis aquí. Pueden ser unipersonales, con verbos de naturaleza en tercera persona del singular, llueve, nieva, tronó. Las gramaticalizadas, con algunos usos del verbo ser, del verbo hacer, el verbo haber, también va a estar, que aquí no está pero que lo podéis añadir. Y después las reflejas, que llevan el se, pero que son impersonales solamente cuando no se les puede poner sujeto. Si se les puede poner sujeto, vamos a ver que es otro tipo de se. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, antes de hacer ejercicios, dejadme que vaya a un punto que viene después, pero es que así ya podemos practicar. Mirad, hemos visto las oraciones según la estructura de los constituyentes inmediatos, que pueden ser personales, que tienen sujeto, o impersonales, que no tienen sujeto. Cuando hablamos de tipos de oraciones, podemos clasificar la oración atendiendo a diferentes criterios. Podemos clasificar la oración según la estructura del predicado, que es a lo que nos dedicaremos la semana que viene. Podemos clasificar la oración según el número de verbos que tengan, oraciones simples o compuestas, que lo veremos cuando acabemos la oración simple, pero también podemos clasificar la oración según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante, esto es muy fácil y esto seguro que lo habéis visto antes en algún momento, según la actitud del hablante, la oración puede ser enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa, desiderativa y dubitativa. Os las explico rápidamente para que hagamos algún ejercicio, pero seguro que os suenan, porque seguro que las habéis visto antes. Tenéis también aquí un vídeo, otra vez, del canal este, que no me dan comisión, pero que me tenían que dar, de un profesor, donde están muy bien explicaditas. Pero bueno, rápidamente. ¿Qué es una oración enunciativa? Una oración enunciativa es aquella que se limita a afirmar o negar una realidad. Si yo digo la mesa es verde, esa es una oración enunciativa afirmativa. Si yo digo hoy no es lunes, es una oración enunciativa negativa. Las oraciones enunciativas normalmente llevan los verbos en indicativo. En indicativo. En pasado, en presente o en futuro, pero en modo indicativo. Oraciones dubitativas. Las oraciones dubitativas son aquellas que expresan duda. Esto lo he preguntado alguna vez, El tipo de oración según la actitud del hablante lo he preguntado alguna vez, Las oraciones dubitativas expresan duda. ¿Y cómo se reconocen formalmente? Porque normalmente llevan verbos en subjuntivo, en modo subjuntivo, y muchas veces llevan algún adverbio o alguna conjunción de duda. Por ejemplo, probablemente vaya al concierto. O quizá salga tarde. ¿Veis, por ejemplo, en quizá salga tarde, que tengo, en este caso, un adverbio de duda y además el modo subjuntivo que está reforzando justamente eso, la duda, la dubitativa, dubito, es duda en latín. Oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas son las que formulan una pregunta. Cuidado con las interrogativas porque pueden ser interrogativas indirectas. Si yo digo, por ejemplo, ¿quieres venir? Y lo pongo entre dos signos de interrogación en castellano, ¿os acordáis? El que abre y el que cierra, ¿sí? Si yo pongo eso entre signos de interrogación, se ve claramente que es una interrogativa. Pero si yo digo, dime si quieres venir, esa oración también es interrogativa, aunque no vaya entre signos de interrogación. Además de eso, las interrogativas se clasifican en totales, si se pueden responder con sí o no, o parciales, si la respuesta debe ser diferente de sí o no. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué hora es? Esa es una oración interrogativa directa parcial. Si yo digo, ¿tienes hermanos? Es una oración interrogativa directa, en este caso total, porque se responde con sí o no. ¿Han preguntado alguna vez por interrogativas parciales o totales? No. Han preguntado por la modalidad oracional, por eso sí que han preguntado alguna vez. Después, oraciones desiderativas son aquellas que manifiestan el deseo o la necesidad de que algo suceda. Y en este caso también nos encontramos normalmente con adverbios como ojalá y muchas veces también con modo subjuntivo. Ojalá venga expresa un deseo. Pero también fórmulas como me gustaría que viniera, esos verbos que son verbos que implican eso, un deseo,
y muchas veces también reforzadas con un condicional, serían desiderativas. Exhortativas. Las exhortativas a veces se llaman imperativas, pero aunque en el esquema lo tengáis como imperativas, yo prefiero que las llaméis exhortativas. ¿Por qué? Porque imperativo se refiere al modo verbal y exhortativa se refiere a la modalidad oracional. Es verdad que la mayoría de oraciones exhortativas usan el imperativo, pero no todas, y eso los mallorquines y los que vivimos en Mallorca lo sabemos muy bien. La oración exhortativa es la que nos da una orden. Si yo digo cierra la ventana, ahí además tengo un imperativo, un verbo en modo imperativo, que claramente me está marcando que es una orden. Pero claro, yo me acuerdo de mi madre diciéndome, podrías arreglar tu cuarto, ¿no? Mi madre no me decía arregla tu cuarto, mi madre me decía podrías arreglar tu cuarto, ¿no? Yo entendía perfectamente que aquello era una orden. Normalmente era, primero había venido tu cuarto es una leonera, y luego podrías arreglar tu cuarto. Luego ya venía el imperativo. Pero es esto de en mallorquín, que se pide de tanca la porta. Eso claramente es una oración exhortativa. No te están preguntando si de verdad te importaría cerrar la puerta. Lo que te están diciendo es que cierres la puerta. Sí, las exhortativas, repito, son las que dan órdenes. No necesariamente llevan el verbo en imperativo. Y finalmente las exclamativas, que son las que expresan los sentimientos del hablante de forma directa y exaltada entre signos de exclamación. Cuidado, no todas las exclamativas, perdonad, no todas las oraciones que van entre signos de exclamación son exclamativas. Si yo digo, por ejemplo, cállate y lo pongo entre signos de admiración, la oración no es exclamativa, es una exhortativa. Sí, lo tendréis en cuenta. Vale, pues entonces ya termino la teoría de hoy y vamos a hacer práctica con todo esto.